Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y David Borg, el Dr. Don Paul Gray y John Rosenstern. Y es un deleite el estar con ustedes el día de hoy. Ahora nosotros hemos tenido a 5 personas en el set, 8 de nosotros. Estábamos tratando de decir la última palabra. Tratamos. Sí. Así que vamos a continuar donde nos quedamos con el caballero acá. Y lo que usted estaba diciendo, Dr. Gray. No lo recuerdo. Bueno, tenía que ver sobre encontrar el arca. Sí, yo dije que me parece como que aún continuarían tratando de encontrarlo y que es algo que sí van a encontrar. Tal vez suceda durante la era de la Gran Tribulación. Sé que cuando usted visita a Israel, yo he estado allá, usted también. Cuando usted los visita, existe un instituto ahí ahora mismo y aún están tratando de encontrarlo y ellos creen que está debajo de esa mezquita musulmana. Los musulmanes no permiten que ellos vayan allí. Correcto. ¿Y qué tal si ahí está? No lo está. ¿No cree que Créame lo está? que no. Miren, si fuese así, los musulmanes la hubiesen mostrado al mundo. Bueno, permítanme compartirles que Gershom Solomon, después de la guerra de 1967 de 6 días, creó una organización llamada The Temple Mount Faithful. Ahí comenzaron a preparar el sacerdocio para la próxima futura reconstrucción del templo. De hecho, ya tienen los cimientos que han tratado de establecer un par de veces en los últimos 30, 40 años, pero no han tenido éxito, no se les permite por la ley israelí. Ellos han hecho todos los instrumentos y los he visto. La hermosa Arca del Pacto en su moderna... ¿Te refieres a que ya lo hicieron? Han recreado, basándose en lo que ellos sienten que es, lo que parece como que es esas vestimentas sacerdotales, los ornamentos, los utensilios, tienen ya todo listo para el sacrificio del templo. Aún tienen y han creado una cría de la vaca alazana para la limpieza de la área en donde el templo va a tener que ser edificado. Así que, en cierto sentido, Dr. Gray, ya han pensado en eso y si no lo encuentran, van a tener la réplica que ellos sienten que va a poder ser utilizado en su lugar. He visto el candelabro de oro. Sí, lo he visto. Lo hicieron de una pieza de oro, hermano. Yo no lo vi, no recuerdo que lo vi. Bueno, yo fui y lo vi y tienen que protegerlo. Tienen un plástico así de grueso alrededor de todo eso y está como de 4 o 5 pies de altura. Pero como Lauren resaltó en una previa programación, Jesucristo cumplió todo eso. Sí, amén. Realmente, actualmente, y tal vez esté diciéndolo muy fuerte, no vale nada para nadie. Realmente no libertará ningún cautivo. No. Pero el pueblo judío lo quiere. Obviamente que Pero sí. no tiene ningún significado en lo que se refiere al pacto en que estamos. Correcto. La pregunta que quería hacer, que en ese periodo de 400 años, ¿pudo haber sido todo eso ordenado por Dios para preparar para el nuevo pacto? Los años callados, de lo que estamos hablando, el arca del pacto que no fue reedificada, ese tipo de cosas. Todo eso pudo haber sido ordenado por Dios en preparación para el Mesías venidero y el nuevo pacto. Esa es mi pregunta. Claro, sí, bueno, eso es lo que era. Sí. Entonces había un propósito sí, para esos años callados. ¿No había voz profética? Correcto. Sí. Correcto. Y una vez más, la destrucción del judío en el sentido de saber activamente una relación con Dios. Entonces, está diciendo que todo fue diseñado por Dios para la venida de... Eso es lo que estoy preguntando. Sí, yo creo, exactamente, sí. Bueno, primeramente, Daniel, de acuerdo a cómo lo pudimos entender, y usted lo dijo también, haciendo la pregunta hace varios programas, ¿por qué fue que nos dio este material? Y bueno, al pasar los años, una vez más, esa desesperación y falta de esperanza de los judíos es obvia. Así como usted mencionó, los macabeos parece como que ellos comenzaron a lanzar a la nación judía durante un periodo de tiempo hacia adelante, pero todo terminó mal. Su sistema de religión estuvo mal ante el hombre común, no era algo que le hubiera podido ayudar, no ganaron la victoria, tenían sus sistemas y todo eso, así que esos años de silencio
se declara, por lo menos yo lo he leído en cierto momento, de que la posesión demoníaca estaba Sí, en su máxima amén, capacidad sí. en la venida de Sí. Cristo. Así que la desesperación, la posesión demoníaca, ese disturbio Agrado. político del sacerdocio, todo eso negativo existía, y cuando Cristo llegó, Él es esa luz prometida en Mateo. Bueno, lo primero fue Juan el Bautista. Él Así despertó es, sí. Correcto. el espíritu de Israel. Y cuando él realmente, cuando dice que el hacha se le pone Correcto. a la raíz del árbol y el árbol que no da fruto es cortada y echada al fuego. Y si no adora al Señor, las piedras se levantarán y adorarán Amén. al Señor. Así es. Realmente él puso una Correcto, chispa correcto. en Sí. Israel y lo podemos percibir y ver en la palabra de Dios. Así que, ¿será que Dios lo hace otra vez hoy Sí, día? sí. ¿Lo haría Dios otra vez Aleluya. hoy día? ¿Habría un mover de Dios? Dios levanta a alguien de los lugares lejanos de Oklahoma y llena sus corazones con el Espíritu Sí. Santo y que ellos proclamen que Dios puede hacerlo. Dios lo puede Amén. hacer. Y eso realmente tocó a Israel. Amén. Recordemos Sí. que todo el propósito del ministerio de Juan el Bautista fue de limpiar el camino. Los escombros Así de es. 400 Preparar el correcto, camino del sí. Señor, enderezar Correcto, sus así que sendas. Así es. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿por qué Sí. no lo veríamos otra vez cuando Amén. Él vuelva por segunda vez? Sí, ¿Por qué sí. no Amén. lo tendríamos? Yo creo que lo Alabado vamos a Dios. ver. Yo Aleluya. creo que lo vamos Sí. a ver. En el nombre de Jesús. Israel realmente, ustedes acaban de explicar, estaba en una condición terrible cuando Juan el Terrible. Bautista llegó. Realmente era algo terrible, patético, pero realmente fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Sí, correcto. Y realmente aún tocó a Herodes. Lo conmovió Así es. realmente. Y sé que finalmente lo mataron, pero no lo mataron hasta que él había entregado su alma. Él estremeció a la nación. Claro que sí. Correcto. Y la gente lo reconoció como profeta. Así es. Recuerda que la última interacción de Jesús con los fariseos y saduceos que lo estaban cuestionando, les dijo, fue Juan el Bautista. Respóndanme y les diré bajo qué autoridad estoy yo. Bajo Juan el Bautista del cielo. Ellos no quisieron decir que él no era porque la gente había reconocido la voz de Dios, Jehová. Tenemos que Ujú. entender que Israel, 400 años sin la voz de un profeta, y siempre habían tenido un profeta. Ha habido un hombre de Dios y mujeres de Dios en ocasiones Amén. que Dios usaba. Y ahora de repente, Weiss dice que cuando él llegó y ministró, él era como un terremoto que había explotado. Realmente que no era algo de quedarse calmado Y detrás del miren púlpito. cómo estaba vestido. Exacto, exactamente. Él llamaba la atención. Me hubiera encantado escucharlo predicar. Les aseguro que Juan el Bautista era Eso un fue gran... lo que dijo Weiss, que fue un poderoso predicador, Sí. poderoso. Y podemos imaginar el sentimiento de Israel cuando esa voz empezó Sí. a sonar Sí, sí. y Sí. clamar que enderecemos esos caminos. Gloria a Dios. Y preparado. ¿no? Alabado había Dios. gozo Porque el reino de los cielos. una vez Sí, más en amén. Israel. Sí. Una vez más. Aleluya. Y Y yo quiero ver bautismos. gozo una vez más en la iglesia. Oh, sí. Gozo Aleluya. una vez más, un poderoso Alabado Dios. poder de Dios y el poder del Espíritu Alabado Santo. Dios. Aleluya. En el Le nombre interrumpí. de Jesús. Sí. No, ya estamos listos para el sí, avivamiento. comencemos. Sí, señor. Adelante, predica, hermano Amén. Swagger. Porque yo también lo siento. El Espíritu Santo cae. Necesitamos avivamiento. Sí. Es profético. Una vez más, podemos ver que antes de la venida del Señor, La el plenitud espíritu del de tiempo. Elías tiene que estar obrando a través de profetas en la tierra el día de hoy. Yo lo creo, siempre lo he creído. Es un mensaje de arrepentimiento. Sí. Arrepentimiento. Espíritu de ¿Quiénes Es el dicen mensaje. vosotros que soy? Viene uno después de mí Así mayor es, que yo. Sí, sí. Y él los bautizará con el Espíritu Alabado Santo y con Dios. fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él tenía un mensaje. Oh, tenía un sí. mensaje. Oh, sí. Amén. Cuando él Gran salió respuesta. de ese desierto tenía algo que decir.
Gloria a Aleluya. nuestro Dios. Gloria. Alabado Dios. Alabado Aleluya. Dios. Señor. Él tiene que hacerlo otra vez. Tiene que hacerlo amén. otra vez. Sí, amén, Sí, amén. Esos predicadores predicando mensajes muertos a congregaciones muertas no va a funcionar. Señor. Él lo va a hacer otra vez. Yo lo creo así. Amén. Muy bien. Sí. Versículo Alabado 17 en el Dios. capítulo 11 de Daniel. Por favor, Lauren. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y le dará una hija de mujeres para trastornarla, pero no estará ni será por él. Este versículo habla de Antíoco. Ahora, discúlpeme que hay personas que pronuncian este Está nombre, bien así. Antíoco y Anteoco el Grande. Como Realmente no pregunto a ustedes. importa. Como quiera Él decidirlo de ya- ambas maneras, hermano. Él no se puede quejar, ya tiene mucho tiempo de muerto. Así es. No va a decir mucho. ¿Cómo? No va a decir mucho. No mucho. Sí. Ay, Señor. Damas y caballeros, disculpen esto. Escoge lo que quiera. Este versículo habla de Antioquio el Grande, haciendo una alianza con Ptolomeo V, y ese es un tratado de paz cumpliendo la frase, y hará con aquel cosas rectas. Las condiciones eran que la hija de Antioquio, Cleopatra, que tenía 11 años, se casaría con Ptolomeo. El Espíritu Santo aquí la describe como la hija de mujeres, denotando gran belleza. Ya volvemos. Estamos de vuelta y el espíritu del Dr. Gray me llamó la atención en medio de lo que yo estaba diciendo. Tenemos que hablar con seriedad ya. Vamos a empezar Sí, desde el pues. principio, Lauren. Por favor, léelo otra vez. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y le dará una hija de mujeres para trastornarla, pero no estará ni será por él. Este versículo habla de Antíoco el Grande, haciendo alianza con Ptolomeo V, es decir, una alianza de paz, cumpliendo la frase, y él hará cosas rectas. Las condiciones era que la hija de Antíoco, Cleopatra, y el doctor Gray hizo la pregunta si es la misma Cleopatra que se casó con Marco Antonio, ¿no? Es la misma. De eso estoy hablando. Ellos leyeron esto. Daniel escribió todo esto No, Dios. más de 100 años antes de que se cumpliese. Vamos a leerlo otra vez. Las condiciones era que la hija de Antíoco, Cleopatra, de 11 años, se casaría con Ptolomeo. El Espíritu Santo la describe como hija de mujeres, denotando gran belleza. La frase para trastornarla significa que su padre, Antíoco el Grande, la mandaba a ser espía en la corte egipcia para sus propios intereses, pero ella eventualmente estuvo de parte de su marido y derrotó los planes de su padre al invitarla a protección de los romanos, que cumplió la profecía, pero no estará ni será por él. Esto aquí es sorprendente. Sí. Realmente podemos entender cómo los discípulos del diablo pueden decir, es imposible que un hombre pueda escribir todo esto. Definitivamente alguien lo escribió después que sucedió. Es lo que ellos dicen, pero no fue así. Sí. Tenemos un movimiento fuerte y muy grande en la educación bíblica el día de hoy, llamado revisión editorial. Amén. Y le añade a casi todos los libros de la Biblia la idea de que los autores en sí mismos no escribieron la totalidad de los libros como los tenemos, que hubieron otros que llegaron después y que le añadieron a ellos, por una variedad de razones que ellos dicen que el idioma cambió y los escritos cambiaron. Bueno, a veces algunos de los reyes y demás, como Josué, por ejemplo, en los últimos versículos presenta, habla de su muerte y no pudo haber Correcto. escrito eso, porque Pero va obviamente... más allá de eso, hermano Swagger. Yo realmente siento que la mayoría de esto comienza con este pensamiento de que Dios no puede darnos la palabra de Dios por adelantado. En otras palabras, las cosas que se escribieron no pueden ser profetizadas. Parece
y bueno, yo entiendo la lógica de lo que usted ha dicho y yo estoy de acuerdo, pero me parece como que esta revisión editorial, junta con la idea de que la obra sobrenatural de Dios relativamente a predecir el futuro Sí. es simplemente algo que no puede suceder, así que le dan una explicación natural, mucho como la idea de los egipcios que no pudieron ahogarse porque, bueno, cuando cruzaron el Mar Rojo, Mar porque Rojo, es una correcto. frontera de 4 pulgadas. Miren, simplemente son ridiculeces. Absurdez Y realmente. algunas porciones son pensamientos lógicos de buenos hombres, pero al mismo tiempo creo que hay un poco de incredulidad en la obra. ¿Qué tan prominente es eso en el Muy mundo de la fuerte, iglesia hoy día? muy ¿Está fuerte. aumentando o no? En las iglesias liberales, a mí se me enseñó eso en los años 60. Yo lo conozco muy bien y tuve que recibirlo y tratar Sí. con el asunto, pero yo lo rechacé por completo. ¿Por qué queremos llegar a ese punto? Todo lo que están haciendo es tratando de crear una actitud que la Biblia no puede ser fiable. ¿Por qué hacerlo? Si quieren hacerlo, mejor cierren la Biblia y ya. Sí. Me parece a mí como que es obvio que es un intento realmente de borrar la palabra de Dios. Bueno, acabamos de pasar una clase de maestría, un programa de maestría una vez más, y ellos, bueno, esa revisión editorial fue una clase en sí misma, el Mm. estudio de todo esto, para mostrar dónde están las cosas y cómo es que la gente piensa relativamente a lo que no fue escrito por Daniel u otros, y bueno, ahora parece como que solo viéndola a la ligera, no hay ningún libro en la Biblia que no esté afectado por esta revisión Y editorial. aquellos que estuvieron bajo tal enseñanza, ellos no salen de allí sin Bueno, una ser vez más, para afectados. mí, Disculpe, mire, doctor Gray, cuando usted escuchó eso personalmente, ¿usted automáticamente lo puso a un lado? no. Mi segundo título fue en Teología Bíblica de Southwestern, en Waxahachie, y jamás había escuchado eso. Jamás había estudiado la teología liberal, para cuando yo entré al seminario en 1967. Así que cuando escuché me sorprendió. Y yo estaba matriculado y pensé, bueno, yo quiero educación En algún superior, quiero momento usted más. cuestionó a los maestros. Jamás dije una palabra, solamente me senté a escuchar. Ahí me quedé un año y salí. Pero les digo algo, yo me enojé más y más y más. Y me entristecí más y más y Bueno, más. esto Tuve que ahora- salir de ahí. Sí, esto ahora es básico en los institutos Pero un pentecostales. momento, ¿qué dijo? Es enseñanza básica en Bien, los pero no institutos están enseñándolo pentecostales. como verdad, Claro que ¿no? sí. Sí, Bueno, no sí. se enseñaba en Southwestern, le puedo decir eso. Bueno, no Sí, sé, mire. está en todo y cada uno de los institutos bíblicos en Estados Unidos y fuertemente. Pero se como enseña verdad. que usted no puede creer lo que está escrito. Bueno, no, mire, se enseña que hubieron varios autores para cada uno de los Bueno, libros. Definamos la palabra redacción. Esa es la definición que dieron, ¿verdad? Bueno, en esta capacidad, una vez más, fue añadirle o quitarle a las palabras en el texto de parte de otra persona, aparte de a quien se le atribuye el texto. Mateo no escribió todo el libro de Mateo. Lucas no escribió todo el libro de Lucas y Hechos, etcétera, etcétera. Entonces la evidencia que presentan es evidencia de por qué es lo que ellos piensan y no viene a menguar, sino que ha aumentado. Pero una escuela que dice que es pentecostés, que enseña algo de esa naturaleza. Son todas las escuelas, no son algunas. Pero nada más. yo estoy hablando de pentecostales ahora. Yo también, Los demás, bueno, sea lo que sea. yo también. No, es una cuestión de... No, no, esto se enseña como verdad. Sí, ese es el alto. Entonces, Lauren, permítame preguntarle esto. Al decir que otros escribieron porción de un libro o lo que sea, ¿están diciendo que esa no es No, la no palabra lo de están Dios? diciendo, ¿O no, están no llegan a diciendo ese que punto. otros contribuyeron, Exactamente. pero todavía están diciendo que es la Correcto, palabra sí, de así Dios? lo hacen. Bueno, Pero así es como ellos explican cualquier tipo de problema y bueno, después crece. Mi profesor de la clase de los evangelios sinópticos, el profesor, pudiera llamar su nombre, pero creo que aún vive y no quiero darle promoción. Él nos dijo que todas las historias de los milagros en Mateo, Marcos y Lucas fueron añadidos
por otros autores muchos años después. Bien, pero ¿de dónde sacan esa información? Yo no sé de dónde, pero ellos están adivinando, Bien, esperando, entonces están inventando mientras fabricando. avanzan. No hay secuencia de pensamiento lógico que se presenta. No se trata de que se lo imaginan. No, hay evidencia supuestamente muy fuerte en cuanto al por qué estas cosas son ciertas. Y una vez más, ¿me Esto permite ha decir algo? Permítame añadir algo, hermano Larson, porque el profesor que yo tenía era un liberal entrenado en Alemania, en Yale, y él decía que todas las historias sobrenaturales son falsas. Sí. Ese era su punto, todas. Pero Sí, añadieron después. Ahora estamos hablando de todo. Correcto. Todas las escuelas, no algunas instituciones, sino todas. Todos están tratando con esta revisión editorial y enseñándolo como un hecho. Por lo menos en algunas porciones de las escrituras. Estoy seguro que el lado liberal no está muy lejos de donde usted estaba y tal vez hasta ha avanzado mucho más que eso, pero bueno, es un hecho en la iglesia y es un problema. Ven Y cómo todo es todo parte de la educación y nosotros pensamos que somos más inteligentes que Dios. Ven cómo la levadura entra a finales del siglo XIX. Todo esto comenzó con dos caballeros, Graf Wellhausen. Ellos establecieron una teoría llamada la teoría Graf-Wellhausen, como también llamada de otras maneras, y creo que también fue llamada la teoría de Deuteronomio. La idea era esta. En el libro de Génesis, capítulos 1 y 2, se puede ver un uso diferente del término que se puede ver al principio. La J para Yahvé, la E para Elohim, así que estaba Yahvé, Elohest y todo esto. Así que ellos mostraban el cambio del hebreo porque supuestamente era un autor diferente con diferentes palabras y crearon una teoría completa que los libros que eran del Pentateuco, los primeros 5 libros fueron escritos por diferentes autores, por lo menos 4, y después de ahí, después atacaron a Isaías, que también hubieran 2 Isaías, y se fijaba en la separación de lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento para el libro En el de primer Isaías, libro, la primera sí. parte. Así que comenzaron a hacer ellos, y bueno, eso creo que fue A.R. Torrey que comenzó a pelear contra algo llamado los fundamentales, aunque no estaba viendo todos los fundamentales bíblicos, pero trató de confrontarlo y debatir contra todo lo que llamamos nosotros crítica alta. Pero bueno, esto es algo que nos deja saber de que ellos no creen en la veracidad de Entonces, la Biblia. cuando Daniel llamó y citó el nombre de Cleopatra 100 años antes de ella nacer, ¿ellos no hubiesen creído eso en lo absoluto? Ellos le hubieran atribuido eso a un Así autor. es. Pero descontaron Pero la palabra ellos- de Dios. Bueno, pero ellos aún lo cuentan como palabra de Dios. En su mente aún está ahí simplemente que nos equivocamos con el entiendo, autor. Sí. entiendo. Y una vez más, una incredulidad en lo sobrenatural es un problema que ha existido con nosotros. Pero- Sin embargo, Jesús citó ambos o le acredita la primera parte de los escritos de Moisés a Moisés y las partes posteriores a Moisés también. Así que Jesucristo mismo dijo, ¿qué no dijo Moisés? Y citó, bueno, se me olvida el capítulo, los versículos, pero eran de 2 partes muy singulares de la escritura, del Pentateuco. Correcto. Entonces, ¿Cristo está mintiendo? Bueno, ¿ustedes creen que eso fue verdad? Quiero esa pregunta en la próxima ocasión. Se nos terminó el tiempo. Acompáñenos en la próxima programación. No se la pierda. Necesita aprender. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.